Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un día más al ciclo de conferencias organizado por la sección de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hoy, me toca presentar, soy Alejo García Naveira, coordinador de la sección, y siempre al mando y arropando esta actividad a Ana Ceballos y a Manuel Aguilar. Y hoy tenemos un invitado especial que no es de Madrid, viene de otra comunidad. En concreto tenemos a Joan Vives, psicólogo del deporte, que trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona desde el año 2016, con más de 25 años de experiencia profesional. Y además, hablábamos antes, tiene esa doble visión, esa doble vertiente, porque también es entrenador de baloncesto, que hablábamos que comparte esa afición o ese interés con Manuel, que podrán en la tanda de preguntas pues quizás rescatar alguna cuestión o compartir alguna experiencia. Y para nosotros, Joan, es un honor, un gusto poderte tener presente. Inclusive voy a contar una pequeña anécdota, porque cuando organizamos la primera jornada de la Comunidad de Madrid de Psicología del Deporte, me acuerdo que Joan tuvo la iniciativa y las ganas de poder venir, y estuvo aquí con nosotros asistiendo personalmente, y eso también lo tomaría como un indicador de personalidad en cuanto a ser proactivo, motivado y con iniciativa para poder estar con nosotros y poder compartir, en ese caso fue con su presencia, las jornadas que teníamos. Hoy te vamos a tener presente compartiendo un tema que se denomina "Si quieres ganar, prepárate para poder perder". Creo que es un tema muy interesante, de actualidad, que comentaba antes antes de la grabación, que es un tema que yo abordo también con los deportistas y que nos va a encantar poder compartir, que nos puedas compartir tu experiencia, tu visión. Y lo dicho, somos todo oído por un lado. Tienes, como tú sabes, aproximadamente unos 40 minutos de exposición, y después la idea es poder dar un margen de preguntas para los asistentes y que podamos compartir un poco nuestras inquietudes contigo y sacar provecho y aprovechar tu presencia. Gracias, Joan. Todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Alejo, y gracias a la sección por la iniciativa, por querer contar conmigo y por todo lo que estáis haciendo. De verdad que para mí sois un ejemplo de lo que una sección del colegio puede hacer para la disciplina a nivel de formación, de promoción y de defensa. O sea que felicidades en este sentido. Vamos a empezar la conferencia. Si me permitís, voy a compartir pantalla. Supongo que lo veis bien. Bueno, ya conocéis el título. Si quieres ganar, prepárate para poder perder. Y iremos viendo qué es esto, qué es esta. Para mí es una trampa mental, una de las más frecuentes para el afrontamiento de la competición. Iremos viendo pues cómo prevenirla, cómo abordarla desde diferentes perspectivas, con diferentes ejemplos. Empiezo con un ejemplo. En 2007, Eurobásquet en España. La final, España-Rusia, que se celebraba aquí en Madrid, y la favorita era España. La favorita era España. Resultado, pues España quedó segunda, y con mucha decepción, porque la verdad es que era muy favorita. Estaba todo preparado para la fiesta, quizá no estaban preparados para esto, ¿no? Lo curioso del caso es que el mismo día, exactamente el mismo día, en Rusia, en Moscú, había la final del Campeonato de Europa de voleibol. Y con los mismos contrincantes, Rusia y España, y la favorita era Rusia. Y como podéis imaginar ya, pues lo que pasó es que ganó España. Por tanto, vemos dos ejemplos curiosos porque fueron exactamente el mismo día, los mismos contrincantes, pero con los roles invertidos. Equipos que estaban preparados para ganar, por el hecho de ser favoritos, por el hecho de ser anfitriones, pero quizá no estaban preparados para perder. Entonces, vamos a ir desarrollando
cómo podemos abordar esto, ¿no? Yo lo que quiero presentar es algo que utilizo con los deportistas, que son las enseñanzas de Rafa Nadal. Él a veces cuelga vídeos, ahora últimamente ha colgado uno de creo que unos 12 minutos, editado por Movistar, que realmente es una perla, lo utilizo bastante. Y el mensaje clave del vídeo es la actitud de aceptar que todo puede pasar, todo puede pasar. Y gracias a esto, él se prepara mejor antes, ante cualquier circunstancia, aunque sea favorito, se prepara siempre lo mejor posible. Durante se adapta mejor porque está advertido de que todo puede pasar. Y después lo aprovecha mejor. Pase lo que pase, lo aprovecha porque al saber que eran posibilidades que podían pasar, en lugar de lamentarse, aprende y saca conclusiones, ¿no? O sea que realmente esta actitud yo creo que es algo que le caracteriza y realmente vemos que le es muy útil, ¿no? Entonces este ejemplo lo utilizamos y buscamos cómo acercarnos a este tipo de mentalidad. En el Departamento de Psicología del Deporte del Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat del Vallès, bueno, tenemos un modelo de evaluación y de intervención que, como veis, pues empezamos por estar seguros de que la gente pueda estar aquí, los deportistas puedan estar aquí y adaptarse al alto rendimiento. Después revisamos su nivel de motivación, su nivel de compromiso, de querer estar aquí. Y en lo que vamos a hablar hoy se refiere a los dos últimos estadios, que es el saber entrenar, pero sobre todo el saber competir, el cómo afrontar la competición, cómo saber demostrar el nivel conseguido gracias al entrenamiento. Bueno, la verdad es que no hablaré nada de teoría. Si a alguien me interesa la teoría que hay detrás de los 40 minutos que van a seguir, que haga una impresión pantalla y se quede con esto. Esta es toda la teoría, nada más y nada menos, que hay detrás de todo lo que vamos a hablar hoy. Son los modelos o los conceptos en los que me baso para presentar los ejemplos y para presentar la metodología de intervención. Yo creo que esto es importante significarlo, porque además es lo que nos diferencia de otros supuestos profesionales con los que tenemos algún problema de intrusión, ya lo sabéis. Nosotros sí que vamos con la ciencia debajo del brazo y es importante esto tenerlo en cuenta. Aquí está la ciencia. Dicho esto, ya no voy a hablar más de teoría. Vamos a hablar solo de aplicación práctica. Bueno, ¿cómo nos preparamos para poder perder o cómo nos preparamos para eso que llamamos el todo puede pasar? Primer punto. Pensar en las posibilidades y no en las probabilidades. Súper importante, súper importante. Vamos a desarrollarlo. Fijaos, aquí tenemos este otro ejemplo, 2014, semifinal del Mundial, Brasil contra Alemania. Aquí tenéis las probabilidades. Tenéis cómo las casas de apuestas pues planteaban las probabilidades dependiendo de si ganaba Brasil, si empataban o si ganaba Alemania. Esto eran las probabilidades, ya veis que más o menos bastante parejo. Y quizás se optaba bastante como que habría empate y tendrían que solucionarlo en los penaltis. Bueno, una cosa es la probabilidad, pero otra es las posibilidades. Y una de las posibilidades fue lo que pasó, que nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos, bueno, los que hemos pasado por el quirófano, por ejemplo, nos dicen, bueno, si pasas por el quirófano hay una probabilidad de que vaya bien. Y esto seguramente te hace decidir pasar por el quirófano. Pero hay que contar con las posibilidades, que tampoco que no vaya bien, ¿no? ¿Qué trampa tiene pensar en términos de probabilidad? Fijaos que cuando un deportista piensa en términos de probabilidad, y por tanto puedo ganar probablemente o muy probablemente, está claro que espera ganar. Está ya con la expectativa de espero ganar.
Y aquí hay una línea fina entre esperar ganar y tengo que ganar, la obligación. Y a veces es realmente el paso de esperar ganar a tengo que ganar, es una línea muy fina, ¿no? El tengo que ganar ya es una trampa, porque ya es una actitud dogmática y inmediatamente se genera el no puedo perder. Si tengo que ganar, ya no contemplo la otra posibilidad de que pueda perder. Con lo cual, ahí ya empezamos con el círculo vicioso, porque si las cosas van mal, o sea, está claro que si no puedo perder y hay algo que me indica que va a ir mal, pues ya empiezo a frustrarme, a alterarme, a perder la concentración, etcétera, etcétera, con lo cual voy a empeorar mi rendimiento. Si empeoro mi rendimiento, hay más probabilidades de que pierda, y con lo cual pues seguramente aún me enfadaré más, me lamentaré más, etcétera, etcétera. Bueno, yo supongo que todos los que estáis aquí, si trabajáis con deportistas, reconocéis esta trampa, y la cuestión aquí es cómo desmontamos todo esto, cómo conseguimos que no jueguen no estén pendientes de la probabilidad de ganar y por tanto no les lleve a la obligación de hacerlo, sino que tengan una actitud más adaptativa, más flexible, que les permita adaptarse mejor. Una de las cosas de las que tenemos aquí a Ivonne Navarro, técnico que está de moda, por supuesto, después de ganar con el Unicaja de Málaga la Copa del Rey de baloncesto la semana pasada. Aunque esta foto, como veis por aquí, es de cuando estaba en Manresa entrenando. Aquí otra de las cosas que cuando hablamos de tener en cuenta las posibilidades, una de las técnicas es preparar el peor escenario. Y vemos a Carmen Costa, una piragüista, con quien precisamente ha salido publicado en el número último de la revista, pues este trabajo que hacíamos de visualización con ella. Con ella hacíamos la visualización de afrontamiento en el sentido de que teníamos en cuenta todas las amenazas o adversidades, todo lo malo que podía pasar, por ejemplo, las condiciones del circuito, las molestias o distracciones, nervios, etcétera, etcétera, y lo incorporamos en la visualización, como mínimo durante 1 minuto, para recrear esto, para después pasar a recrear, con la visualización también, el recurso a utilizar para cada una de las adversidades. O sea, de esta forma estábamos prevenidos para todo lo que podía pasar, pero también estábamos preparados por los recursos a utilizar para cada situación. Entonces, esta visualización la utilizamos, por ejemplo, en una Copa de España de piragüismo en Mondariz. Ahí las condiciones, bueno, fueron malas. Ella hablaba de que nunca hubiera escogido estas condiciones para una competición, estaban alojados a 45 minutos y esto a ella le molestaba bastante. Tuvo que compartir cama con un chico del club porque no habían camas, cenaba muy tarde, etcétera, etcétera. En la competición, retrasos y tal. O sea que hubo todo esto, pero gracias a haber preparado pues, parte de estas adversidades con la visualización y sobre todo al tener clara la actitud de hay que aceptar que todo puede pasar y busco adaptarme con mis recursos, la verdad es que en este caso fue muy bien y realmente la actitud, ella misma después la comentó como he sido un camaleón, muy satisfecha de cómo lo he podido afrontar, he sido bastante zen para poderme adaptar a las situaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todo esto nos sirvió para lograr el mejor resultado posible en piragüismo español de Aguas Bravas ahora mismo, que es detrás de nuestra medallista de Mayalen Chorraud. Entonces, es un ejemplo de que teniendo en cuenta el peor escenario, te prepara por si después que es muy probable que puedan pasar cosas de estas, y a estar prevenido y poder afrontarlo con los recursos adecuados. O sea que aquí una de las técnicas que usamos es esta visualización y concretamente lo que llamamos la visualización de afrontamiento. Bueno, o sea que hemos repasado el tener en cuenta todas las posibilidades, todo lo que puede pasar y no solo las probabilidades. Esto es uno de los puntos de los más importantes. El siguiente punto es ajustar las expectativas
a las posibilidades. Vamos a ello. El juego de las expectativas funciona así. Claro, si planteamos las expectativas en términos de probabilidades y por tanto, pues como somos un equipo superior, con más presupuesto, con un ranking mucho más importante, pues y hay la expectativa de que se convierte en obligación de tenemos que ganar pues un rival fácil y tal, puede pasar que nos encontremos con una realidad que no sea de esta forma, que por ejemplo, que en ese momento lo estemos perdiendo o ellos lo meten todo. Claro, cuando hay este diferencial entre la expectativa y la realidad, pues seguramente aparece insatisfacción, ¿está claro? Frustración puede aparecer. En algunos casos, en según qué momento ya del partido, si la cosa ya se complica, estrés, porque hay la amenaza de que realmente puedas perder, con lo cual el rendimiento está claro que baja, ¿no? Aquí entramos de nuevo en el círculo vicioso, porque lo que hacemos es empeorar seguramente esta realidad, con lo cual pues es probable que igual esta vez no lo solucionemos, ¿no? Esta es una de las trampas que podemos caer si planteamos las expectativas en este sentido. En cambio, si planteamos las expectativas en base a posibilidades, o sea, queremos tener opciones de ganar, pero fijaos que al plantear ya el deseo como opción, pues aceptamos que hay otra opción posible, ¿no? Y tener en cuenta que el rival, bueno, pues puede ser complicado, incluso si realmente manifiestamente es mucho peor el rival, lo que puede ser complicado es que el rival sea peor y nos relajemos. La cuestión es ajustar las expectativas a todo lo que puede pasar. De esta forma, cuando pasa, y aquí vemos que pasa lo mismo que antes hemos comentado, estamos perdiendo, lo meten todo, pues ya no nos desajustamos tanto. Hay aceptación. Esto puede pasar, esto puede pasar. Y al haber aceptación y mantener la voluntad de cambio, pues podemos seguir con el reto de intentar ganar, del deseo de ganar, y esto nos ayuda a mantener la concentración la más adecuada posible, con lo cual es probable que podamos mantener el mejor rendimiento posible, ¿no? O al menos no empeorarlo. Bueno, esto hace que podamos tener más opciones de cambiar esta realidad que momentáneamente pueda estar siendo negativa. Aquí tenemos el juego. Este es el juego de las expectativas y la cuestión se trata de ajustar las expectativas a las posibilidades, sobre todo para que no nos cueste aceptar lo complicado que pueda pasar, sino que ya estemos advertidos, ¿no? Bueno, tercer punto, también súper importante. Algunos de ellos interactúan entre ellos. Cambiar, porque esto ya lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Pero ahora específicamente vamos a tratar esto, que es cambiar la obligación por el deseo. Cambiar la obligación por el deseo. Mirad, cuando estamos en actitud de obligación, o podemos llamarle, si queréis, actitud dogmática, en el cual el planteamiento es tengo que ganar, inmediatamente se genera el no puedo perder y por tanto el perder es un desastre. Yo llamo actitud dogmática y además incido en la línea divisoria entre las dos cosas porque es una línea gruesa y no permeable. Si yo tengo que ganar, no contemplo el poder perder. Por lo tanto, inmediatamente el perder se convierte en un desastre y si pasa, ya hemos visto que según las posibilidades puede pasar, está claro que me desadapto y lo acabo empeorando. Aquí tendríamos la actitud cuando estamos planteando las cosas en términos de obligación. En cambio, cuando planteamos las cosas en términos de deseo, el quiero ganar, claramente la diferencia, solo con formularlo, ¿tengo que ganar o quiero ganar? Pues el quiero ganar ya permite más permeabilidad pensando de que hay la opción de que no gane. Yo quiero ganar
pero pueden pasar otras cosas. O sea, la propia formulación pues ya permite que puedas pensar que perder es una posibilidad. Perder es una posibilidad. Con lo cual, si la situación te lleva a que haya señales de que puedes perder o que las cosas van mal, ya no me desadapto, sino que es algo con lo cual ya podía contar yo y, por tanto, bueno, un poco lo que hemos visto antes, puedo mantener mejor la concentración, me adapto y como mantengo el deseo de ganar, pues hago lo posible por intentar hacerlo. Pero de una forma ya que me pueda adaptar mejor gracias a aceptar esa posibilidad. Bueno, como veis, son formas diferentes de plantear algo similar, ¿eh? Estamos valorando el que el deportista se ponga en el escenario de que todo puede pasar, de que podemos perder precisamente para que no se desadapte cuando pase, y vemos que hay diferentes formas de plantearlo, ¿eh? Para mí esta es muy útil y haciendo el dibujito delante del deportista, yo les hago el dibujito y les hago comparar las líneas. Compara la línea, ¿qué ves? ¿Por qué la línea discontinua? ¿Qué te indica la línea discontinua? Y ellos mismos ya descubren que la línea discontinua pues, te indica que está claro que lo otro es una posibilidad, ¿eh? Y por tanto no es un desastre. Son formas de explicarlo y aquí lo que es muy importante es la formulación y por tanto que el deportista se dé cuenta que lo formula en términos de tengo que, y cuando se dé cuenta digo no, yo quiero ganar, queremos ganar, no tenemos que, queremos ganar. El cambio en la formulación, que es una cosa que defiende pues, modelos cognitivos de intervención, pues es súper importante. Aquí os pongo un ejemplo de una chica que tenemos en el CAR que, bueno, de forma no esperada se clasificó para las semifinales en un campeonato importante de tenis de mesa y yo vi el tweet y di, uy, si se ha clasificado conociéndola, y efectivamente el pensamiento inmediato fue ese. Ahora, al pasar a semifinales, se clasificó, o sea, ganó la plaza para el europeo y el pensamiento inmediato fue ese. Ahora tendría que ganar el campeonato para demostrar que me merezco la plaza. O sea, claramente ahí hay un tengo que detrás. Y aquí os voy a enseñar en directo una intervención vía WhatsApp, directamente. O sea, esto es un WhatsApp, evidentemente tengo permiso para enseñarlo. Y fijaos que el mensaje va en la línea de lo que estamos comentando. Bueno, dice, he visto el anuncio y ya he pensado que tendríamos que tratar esto. Vamos por paso. 1, querer ganar está bien, tanto si estás clasificada como no, querer ganar. Ahora, tener que ganar ya sabes que es una trampa. O sea, que nos quedamos en querer ganar, ¿vale? Entonces, fijaos que es como, no es un diálogo porque era un mensaje, pero ya el formato ya veis que es para hacer pensar. 3, todo puede pasar. Puedes ganar y puedes perder. Pero esto ya lo sabemos y sabemos que puede pasar en cada punto, en cada punto. 4, por eso, más que pensar en lo que puede pasar o lo que ha pasado o qué significa, solo tienes que jugar punto a punto. Y por eso es más importante que nunca que mentalmente te centres solo en el punto en juego como si no existiera nada más. Y eso a cada punto. Pase lo que pasa. Vaya como vaya el marcador. 5. Si te pasa por la cabeza algo similar a tengo que ganar o no puede ser que vaya al europeo y ahora no gane, es la señal que te has salido del partido. Estás pensando en lugar de jugar. Entonces debes regresar al partido y dedicarte a jugar ese punto. Y después el siguiente y el otro, etcétera, etcétera. Esta es la lucha mental y es importante que luches hasta el final, pase lo que pase. Es lo que te hará consistente y lo que te dará opciones de demostrar tu mejor versión. O sea que ya veis que la intervención va en el sentido de ponerla en el sitio, viendo que es fácil que pueda caer en la trampa, y la ponemos en el sitio de las posibilidades. También puedes perder, cuidado que hay un tengo que, cuidado que la expectativa te lleva a la obligación,
y por tanto vamos a buscar el estar centrado en el presente, en cómo jugar. Esto después también desarrollaremos algo más sobre esto. Bueno, también veis aquí cómo se puede intervenir a nivel de WhatsApp. Y la verdad es que nos fue muy bien, da gusto presentar este caso porque al final pues se impuso, y no solo en este Spain Masters, sino en el siguiente que se hizo, y realmente pues consolidó un trabajo que estábamos haciendo a nivel de rutinas y a nivel de actitud, de cómo afrontar la competición. Cuarto ejemplo, o bueno, cuarto aspecto o forma de trabajar esto de todo puede pasar. Convertir el deseo en objetivos y centrar la concentración en ellos. Claro, del tener que ya veis que no nos gusta nada, vamos a pasar al querer. Esto ya lo hemos visto. Claro, el querer ya nos conecta con el objetivo. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos conseguir? Evidentemente, pues no solo planteamos el ganar, sino sobre todo el cómo hacerlo, cómo ganar, cómo podemos jugar o cómo podemos competir para ganar. Y de aquí, pues planteamos pues cómo nos concentramos para hacer correctamente la tarea. O sea que esto es súper importante, es el paso. Antes hemos comentado, sobre todo a nivel de actitud, cómo hacer el paso del tener que al querer. Vamos a seguirlo. Vamos, si queremos, ¿cómo lo provocamos? Si queremos, ¿cómo lo provocamos? Lo provocamos pues buscando hacerlo de la forma que sabemos hacer. Y ahí es cuando buscamos centrarnos en la concentración. Quiero explicaros un ejemplo. Quizá alguien aficionado al boxeo o al kickboxing pues conoce a César Córdoba. César fue campeón del mundo en kickboxing del 2011, pero quiero explicaros una anécdota anterior, cuando él participaba aún en boxeo olímpico, estaba en la selección catalana de boxeo olímpico, y aunque ya era muy conocido por el kickboxing, y era claramente el favorito en su peso, pero muy claro, muy claro. O sea, a nivel de probabilidades de ganar, pues yo diría que teníamos un 90% directamente. Aún así, nosotros preparábamos los combates siempre de la misma forma, o sea, grabábamos en vídeo a los rivales, los estudiábamos junto con el entrenador, extraíamos todo el plan de combate. Este plan lo traducíamos en palabras clave, pocos mensajes, palabras clave que nos ayudaban a realmente después poder seguir el plan. En boxeo es muy complicado porque bueno, realmente es difícil estar atento, es difícil pensar, es difícil tomar decisiones. En cambio, si tenemos un plan ya previsto y desde el rincón les ayudan a seguirlo, además con 2 o 3 palabras clave, pues es algo que ayuda al deportista. Bueno, una vez trazado el plan, lo practicamos, si podíamos entrenarlo, lo practicamos en el entrenamiento antes del combate, y también en el calentamiento hacíamos simulación con el segundo entrenador, con las manoplas. Bueno, hacíamos todo esto como rutina competitiva, sabiendo que bueno, ganaríamos seguramente fácil, ¿no? Pero igualmente lo hacíamos. Estábamos preparados por si la cosa se complicaba, respetando al máximo rival. Os explico esto porque hubo una anécdota. En uno de los combates, César ganó por KO técnico. En boxeo olímpico, pues cada campeonato establece un límite que si uno de los boxeadores pues, tiene unos golpes de ventaja respecto al otro, o sea, golpes que se han contabilizado. Pensad que hay 5 jueces que van apretando un botón pues, del color rojo o azul según el púgil que entra el golpe bien hecho. Si hay 3 jueces como mínimo que coinciden en el mismo segundo al darle al botón, ese golpe sube al marcador.
Bueno, ese campeonato en concreto, el límite lo pusieron en 25 golpes de diferencia. Si un boxeador llegaba a 25 golpes más que el otro, pues se paraba el combate por superioridad técnica. Bueno, en uno de los combates ganamos 25-0. 25-0. O sea que realmente la superioridad fue muchísima. Recuerdo que al acabar, el entrenador del boxeador contrario nos vino criticándonos que si César es el favorito, que si teníamos bula del árbitro, que bueno, así cualquiera, etcétera, etcétera. Y yo dije, mira, yo te voy a explicar cómo hemos preparado el combate. Y le expliqué exactamente lo mismo que os he explicado ahora, ¿eh? Exactamente lo mismo. Y le pregunté, ahora, por favor, explícame tú cómo has preparado el combate. No hubo respuesta. O sea, no hubo respuesta. O sea, nosotros estamos preparados para todo, nos preparamos para todo, sabiendo que quizá ni haría falta, pero estábamos preparados para todo. En cambio, los otros, sabiendo que era una exigencia y una dificultad enorme, no prepararon el combate. Entonces, realmente yo creo que esto es un valor que además damos indicaciones a nuestros deportistas de que hay que preparar siempre los partidos haciendo planes de partido, teniendo muy claras las indicaciones que hay que seguir, respetando al máximo al rival, sea como sea cual sea el rival, sea cual sea el partido, porque esto es lo que te da la consistencia y después te permite demostrar el nivel que tienes. En este caso, evidentemente, pasó así. Venga, siguiente punto. Generar confianza no en la esperanza de resultados, sino en base al trabajo consciente de los objetivos. Aquí es algo también muy importante y os voy a explicar con otro ejemplo. Aquí tenemos un equipo de hockey hierba, del junior. Esto fue una intervención hace ya tiempo, hace temporada 2010-2011. Ellos acababan la fase 1 últimos, una victoria, 2 empates, 7 derrotas. Y esto, bueno, el entrenador comentaba, oye, tenemos malos resultados, la mentalidad es frágil, nos cuesta meter goles, si encajamos uno las cabezas bajan, anticipamos las derrotas, mal momento, bueno, círculo vicioso, etcétera, etcétera. Palabras literales del entrenador. Entrábamos en una segunda fase y cuando me propusieron de intervenir ya llevaban 3 partidos perdidos y 1 ganado. Con lo cual, con lo que quedaba, que eran 6 partidos, los tenían que ganar todos para evitar la fase de playoff para descenso. Bueno, lo que trabajamos en este caso fue buscar que las jugadoras centraran la confianza no en la esperanza de resultado, sino en los recursos. Y como había poco presupuesto, trabajé solo con el entrenador y aplicando el modelo de comunicación, la cadena de la conciencia, que es un modelo de comunicación que indica que para que de la forma que tú comunicas en el entrenamiento, planteando el objetivo, explicitando muy bien cómo hacerlo, dando las instrucciones sobre cómo concentrarse, canalizar la corrección para incidir en esa idea y al final del ejercicio, del entrenamiento, generar conciencia acerca de lo trabajado. Esto nos incide en esta conciencia acerca del recurso trabajado o conseguido y esto es lo que alimenta nuestra confianza. Es la confianza en que yo sé hacer esto y sé cómo. Esto nos da números para después pensar que con estos recursos tenemos más posibilidades de poder competir con los rivales, que esto ya sería el concepto de autoeficacia, ¿no? Trabajamos solo esto. Que realmente las chicas confiaran en sus recursos y que se olvidaran de la esperanza del resultado. Atenta a los recursos,
concéntrate en los recursos que sabéis hacer. De esta forma, la verdad es que después de la intervención fue muy bien, porque de los 6 partidos que necesitaban ganar, pues realmente los consiguieron ganar. Y solo con haciendo esta pequeña intervención a nivel comunicativo con el entrenador, para que toda la comunicación se canalizase en busca de generar esta confianza, no en lo que podría pasar, sino en los resultados, en los recursos que tenemos para afrontarlo. Y después en el partido sí que insistíamos mucho en centrarnos en estos recursos, en que las jugadoras mantuvieran la concentración en el cómo hacerlo. O sea que está claro que hubo una buena gestión también del afrontamiento de la competición, pero el que la confianza estuviera depositada en los recursos, gracias a través, en este caso, de la comunicación del entrenador, nos ayudó muchísimo en este sentido. Vamos, punto 6. Yo creo que una de las cosas que puede pasar es que nos desajustemos. Entonces hay que aprender a identificar estos estados de desajuste. Pongo un ejemplo de un jugador del Básquet Manresa, que yo estuve unos años ahí trabajando. Un jugador muy emocional, como veis, aquí en positivo, pero el problema es que con le llamábamos el péndulo de las emociones. Esta excitación positiva iba a parar a excitación negativa cuando las cosas iban mal, ¿no? Y entonces ahí teníamos que centrar ese péndulo de las emociones. La forma de que él se diese cuenta de cuando se desajustaba, bueno, es planteando lo que todos conocéis, pues los niveles de activación y buscar los niveles ajustados de activación. Así, aquí veis la plantilla de registro, que lo que buscamos es que en cada entrenamiento él se diera cuenta de cuándo era su mejor momento y en qué nivel de activación se ponía, cuándo era su peor momento y a qué nivel se ponía, si este peor momento era porque se estaba sobreexcitado o por si estaba pues demasiado relajado. Y entonces aquí planteamos, se diseñó pues su curva óptima de activación para después, que os comentaré, pues poderse ajustar, ¿no? Pero lo que hicimos para que él aprendiera a darse cuenta de que estaba desajustado y aceptarlo es tener conciencia de todo esto, y utilizamos pues esta técnica de autorregistro para valorar pues estos niveles de activación y la relación con el rendimiento o los buenos momentos o malos momentos del entrenamiento. Bueno, aprovecho ya, es el último punto y seguiré con el mismo ejemplo del mismo jugador, porque está claro que aparte de darte cuenta que estás desajustado, necesitamos reajustarnos. Y aquí lo que es importante es que se trabajen los recursos que se han utilizado en entrenamiento para poder hacer este reajuste en competición. Yo hablo de, por ejemplo, que cuando todo va bien, pues ponemos el piloto automático, pero cuando hay turbulencias mentales, aquí hay que coger los mandos. Y aquí es cuando tenemos que tener preparadas todos los recursos de reajuste. A nivel de equipo, que tenéis uno de los años que estaba en Básquet Manresa, lo podemos hacer, por ejemplo, aceptando que las cosas negativas podemos pasar. Aquí veis un ejemplo de un póster esto es un póster real que preparamos y presentamos. Cuidado, que sabemos el peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues un poco las cosas que nos pueden tachar, que no las queremos. Estamos relajados por las victorias que llevamos. Quizá el otro equipo no presenta demasiado reto. Puede que tengamos... puede que nos paremos para jugar, puede que... Bueno, cosas que nos han pasado, lo tenemos aquí como cuidado que esto
esto es algo negativo que nos puede volver a pasar en otro partido. Y aquí, bueno, sabemos el peligro, pero sabemos cómo abordarlo. La forma como abordarlo, y aquí ya voy a lo de este punto concreto, que es cómo reajustar, pues a nivel de equipo utilizamos pues los diferentes mandos para buscar nuestra zona óptima de activación y tensión, ¿no? Por ejemplo, la defensa, la intensidad en defensa, la dureza en defensa, la utilizamos siempre para ponernos en la zona óptima. Realmente es uno de los componentes de juego que siempre te pone en la zona óptima. Si defiendes bien, es algo que te va a poner en la zona óptima. Otra cosa que a nosotros nos ayudaba es el rigor táctico en ataque. O sea, en ataque, nuestra arma es mantener el rigor. O sea, que si el entrenador dice que hay que hacer pues puño lado blue, pues vamos a hacer puño lado blue o la jugada con el código que sea. Rigor en ataque. Esto hace que nos reajustemos. A nivel de concentración, utilizamos el símil de la PlayStation, porque la mayoría de jugadores juegan y entienden muy bien lo que es pantalla a pantalla. Pantalla a pantalla. O sea que vamos pantalla a pantalla, no arrastramos pantallas. Si fallamos, cambiamos pantalla. Si nos pitan algo que no estamos de acuerdo, pasamos la pantalla. Esta es la concentración útil que nos pone en la zona óptima. Pensar acerca de lo que hay en juego, qué puede pasar, qué ranking llevamos. Si este equipo pues es peor que nosotros y tendríamos que ganar. No, nada, cero. O sea, no, esto se lo dejamos a los periodistas. Entonces, una de las cosas que hablamos. O sea, a la hora, nosotros jugamos las valoraciones o las predicciones que las hagan los demás. Y después, a nivel de emociones, como veréis, ya que hemos empezado con el ejemplo de ese jugador, pues buscamos emociones o neutras o positivas, pero sin pasarnos. En según qué caso, que ahora recuperaremos el caso del jugador individual. Estos eran nuestros mandos. Y este es, como veis, es otro póster. Vais viendo diferentes formatos de intervención, registros, WhatsApps, pósters, que tenemos que elaborar, tenemos que aprender a elaborar para, bueno, pues como recordatorios o como para que estén ahí en el vestuario y que generemos el denominador común de que sabemos todos de qué hablamos y que esto pues sea una ayuda para el entrenador pues cuando utilice esto en la pista. Volvemos al jugador. ¿Ves que es más o menos el mismo concepto de estar en la zona? O sea, buscar cómo reajustarnos. Aquí él ya ha aprendido a darse cuenta de qué es estar desajustado y aquí utilizamos las cosas que hemos visto a nivel de equipo, pero a nivel individual. O sea, en defensa la intensidad, en ataque el rigor, la concentración en el juego, pantalla a pantalla, pensamientos, oye, nada, vamos a resetear, o sea, no hay ni pasado ni futuro, y el estado de ánimo o emociones vamos a controlarlas, ¿no? Positivas o neutrales. Y en su caso, le pedimos que realmente vigilase las emociones positivas. Ya veis que aquí hay excesiva tensión, que puede ser euforia. Veis cómo las flechas, él indica en ese entrenamiento qué ajuste ha tenido que utilizar. ¿Qué ajuste ha tenido que utilizar? Bueno, esto le permitió pues, poder mantener una mayor estabilidad emocional y ganar en consistencia. Y esto le sirvió tanto para cuando las cosas iban muy bien, pero también cuando las cosas iban muy mal. Quiero presentaros un vídeo de este jugador, de uno de los partidos, pues un resumen. En un final de auténtico infarto, el Suzuki Manresa se hace fuerte en casa, ganando por 73-70 a un siempre poderoso Caja Laboral. El duelo comenzó con una particular guerra en la zona, protagonizada por Rafin y Splitter.
Primero el brasileño marca su territorio con 2 mates y después Rafin amenaza a los interiores vasconistas con este tapón. Por ahí no Teletovic. El Suzuki Manresa quería colocarse por delante en el electrónico y si no, mirad cómo se la juega Alex Llorca. Pero su tiro no subió al electrónico. En el tercer acto, Sergi Gladir explotó y... Aquí ya tenemos, es Sergi Gladir, es el chico de que estaba hablando. Este fue su mejor partido. Y yo creo que os fijéis en las reacciones. Él acostumbrado a tener reacciones muy emocionales, muy explosivas, muy efusivas, muy de euforia, y después al contrario, ¿no? Y en cambio aquí vais a ver que se va controlando. Entonces, cuando el se va controlando en cada, aunque sean acciones de mucho mérito, ¿no? Suzuki Manresa cogió las primeras ventajas en el marcador. Menudo partidazo el del ucraniano, con 24 puntos y 5 triples para él. Gracias a las genialidades Mirar ahora. del mago. ¿Veis que se para? Manresano. Está parando ahí. Él sabe que tiene ganas de expresar, pero os vuelvo a poner la secuencia. Realidades del mago manresano, los locales pero se para, se frena emocionalmente porque sabe que es la forma de mantener el péndulo de las emociones a raya y por tanto cuando las cosas no vayan bien pues también seguir concentrado. Estaba en el último cuarto con el marcador de cara, 56-44. Y de mago a mago, los 24 puntos de valoración que firmó Thiago Splitter volvían a colocar al Caja Laboral de Ñero en el choque. Y esta canasta de English los ponía uno abajo en los últimos instantes. Con pocos segundos en el marcador, Pau Rivas se la jugó, pero el triple no entró y el Caja Laboral se quedó sin opciones y dejó en bandeja la quinta victoria de la temporada al Suzuki Manresa. Bueno, aquí lo vemos, en este caso fue su mejor partido y antes habéis visto esa foto tan exagerada, pues aquí súper contenido y él entendió que eso era el precio a pagar para mantener la estabilidad, la consistencia, ¿no? Bueno, esto en realidad, bueno, la prensa lo vio enseguida y bueno, ya sabéis cómo a veces funciona la prensa se llama Sergi Gladir, ya Gladiator, que si la concentración, que si la mentalidad, etcétera, etcétera. Bueno, concretamente lo que hicimos era eso, ver de qué forma se desajustaba y a veces se desajustaba para lo bueno y entonces buscar esta forma de reajustarse, ¿no? Aceptando que, y lo hacíamos porque estábamos preparados para todo, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Joan, perdóname, ¿cómo vas de tiempo? Ya estoy. Para dar un margen de preguntas, si no te importa. Acabo, porque te voy a decir una cosa. Nos vas a preparar un artículo para la revista, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sobre este tema. Es bonito este tema, es bonito, sí. Así es. No, de hecho ya estoy. Era el último ejemplo. Aquí tenéis el resumen de los puntos que hemos tratado, que es pensar en las posibilidades, ajustar las expectativas, hablar de deseo y no de obligación, centrarlo mucho en el cómo jugar, que la confianza no sea esperanza. Aquí es otra trampa. No, esperanza no, vamos a provocarlo. ¿Y cómo? Pues con nuestras armas, con las cuales sí que confiamos. Y sabiendo que todo puede pasar, atentos, que nos podemos desajustar y de qué forma, y por tanto hay que estar preparados para reajustarnos, ¿no? O sea, esto es el resumen de lo que hemos ido viendo, ¿no? O sea que, hasta aquí. Fantástico, Joan. Un aplauso virtual. Gracias. Súper interesante, bonito. Qué importante es hacer cambio de perspectiva, trabajar creencia, focalizar en el propio rendimiento, indudablemente. Y si te parece, Joan, Ana, damos margen a gente que quiera hacer alguna consulta, aunque te quiero robar en directo el compromiso que nos prepares un artículo sobre esta temática. Está grabado, ¿eh? Sí, vamos a ver. Quiero decir que él ha escrito para nuestra revista en diferentes ocasiones, por ejemplo, todo lo que hablabas en el trabajo de la comunicación del entrenador y demás, pues tenemos 2 artículos en relación a esa temática que podéis acceder a la propia revista también. Pues a ver si se animan y hay preguntas. A ver.
Yo mientras que van saliendo las preguntas te lanzo una, Joan. ¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de ese cambio de perspectiva, ¿no? De decir, oye, posibilidad de y estar preparado para todo o ante diferentes escenarios? ¿Qué resistencias o dificultades te has encontrado así a bote pronto? Aquí, bueno, la resistencia, cuando trabajas con ellos, bueno, los deportistas, y les presentas todo esto, sí que es verdad que ahí lo entienden, o sea, son capaces de darse cuenta de que es verdad, que además normalmente trabajamos después de que hayan caído en la trampa y de que se haya evidenciado de que pueden pasar estas cosas, ¿no? Y a veces tenemos el recurso preparado. Una de las cosas que me estoy encontrando con más dificultad es no convertir la prescripción, la aplicación de la técnica en hábito, en hábito de entrenamiento, para que después se consolide como automatismo y que lo puedan afrontar, lo puedan utilizar de forma exitosa en el entrenamiento. O sea, aquí el mayor inconveniente es que no conseguimos que a veces lo que queremos trabajar se convierta en un hábito de entrenamiento. Vale, entonces no lo podemos mecanizar, no se puede automatizar. Entonces sí que a veces conseguimos que tengan resultados esporádicos, o a veces el deportista pues, bueno, tiene la virtud de hacerlo y tal, pero no de una forma consistente, ¿no? Entonces aquí sí que necesitamos implicar a los entrenadores para que nuestras prescripciones como psicólogos se conviertan en normas de entrenamiento, si puede ser, para conseguir hábitos de entrenamiento que acaban generando la actitud adecuada, ¿no? Y esto es otra de las cosas que nos enseña Rafa Nadal, y de hecho él habla claramente cuando habla de cómo entrenaron con su tío, claramente había una norma ahí que él no podía saltarse. Esto generó un hábito y este hábito construía una actitud, ¿no? Yo creo que esto es de las cosas que más estoy peleando ahora mismo. Por el chat lo que preguntan es sobre una estrategia concreta para el reajuste en cuanto al aspecto de regulación emocional. Bueno, el ejemplo que hemos visto ya es una forma de regular las emociones. Entonces, tenemos que escoger qué tecla tocamos. Por ejemplo, aquí hemos tocado la tecla conductual. Regulamos las emociones a través del control conductual. O sea, cuidado con la expresión emocional demasiado efusiva, porque esto puede generar pues, que las emociones se descompensen, ¿no? Control conductual. Pero también podríamos utilizar el propio control emocional, o sea, a través de la respiración, a través de técnicas más conectadas directamente con la tensión, ¿no? O sea, el control respiratorio, etcétera, etcétera. Y después también podemos utilizar el control de pensamientos. Claro, fijaos que una reacción emocional de ira, seguramente hay un pensamiento detrás que dice, esto no puede ser, no puede estar pasando. Bueno, entonces nosotros podemos, por ejemplo, en tenis de mesa, esto lo estamos trabajando mucho, podemos controlar que la conducta, o sea, no haya expresión negativa. Podemos trabajar con la respiración para regular esa emoción y que no haya una intensidad emocional alta. O puedo hacer algo con el pensamiento, como por ejemplo paro el pensamiento. Entonces tenemos que buscar cuál es lo que nos puede ir mejor. Entonces ir probando, igual va bien solo con el control conductual, igual no, igual tenemos que aprender o enseñar al deportista a hacer un control respiratorio y a relajarse o a calmarse, o igual tenemos que buscar técnicas más cognitivas, por ejemplo, de detención del pensamiento. Muchas gracias. Quedan un par de preguntas, ya vamos justos con la hora, pero bueno, si quieres las resolvemos de manera breve y así podemos resolver estas dos preguntas que justo estaban
comentando, cuando un equipo, en este caso voleibol femenino, tiene pocos recursos, plantilla corta, ¿qué recursos pueden sacarles de los malos resultados? ¿Cómo gana a la desmotivación? Una plantilla corta, claro, aquí el problema que puede haber puede ser que, bueno, pues que haya fatiga, ¿no? O que realmente no cuente con los recursos tácticos que podría tener para poder, pues, hacer el mejor juego posible. Sea como sea, tiene sus recursos. O sea, los que tiene son los suyos. Y lo que es importante es que puedan dar su mejor versión. Claro, quizá nos gustaría tener otra versión mejor, ¿no? O tener más jugadoras que aumentasen nuestro repertorio de recursos. Pero la realidad es que tenemos este número de jugadores. Y lo que es muy importante es la confianza en nuestros recursos. O sea, somos pocos, quizá tenemos pocas armas, pero las armas que son nuestras intentemos utilizarlas muy bien, ¿no? Entonces, para utilizarlas muy bien, el caso que he explicado de hockey hierba podría ir por ahí, que es que en el entrenamiento sean muy conscientes de esas armas, de cómo saben hacerlas. O sea, nosotros tenemos esta arma, quizá, bueno, es con lo que iremos a competir y sabemos cómo hacerlo y confiamos en esa arma. Y que gracias a esta confianza después podamos mantener la concentración en explotar al máximo esa arma. No otras, porque no tenemos, pero es así. Y si esto nos da nuestra mejor versión, el resultado será el que nos merezcamos, que quizá no es suficiente y entonces otros nos van a ganar. Pero como mínimo daremos nuestra mejor versión. Que esto es un poco lo que los psicólogos tenemos que ir a parar, ¿no? O sea, nosotros no somos magos, nosotros quizá no podemos incrementar el rendimiento, pero sí conseguir que puedan dar su mejor versión. Que al final, siguiendo un poco también con, yo creo que con el caso de hockey hierba, también plantea otra persona, en un equipo de fútbol es más eficaz trabajar esto con el entrenador o se puede trabajar esta información directamente con el equipo, en un entrenamiento, por ejemplo. Yo en equipos colectivos soy partidario de siempre el entrenador. O sea, indispensable. Indispensable. O sea, sine qua non. Si además los jugadores, pues hay la posibilidad de hacerles participar, pues perfecto. Pero el entrenador tiene mucho potencial, tiene mucha autoridad, tiene mucha capacidad de influencia. Entonces, si está bien orientado, realmente puedes hacer muchas cosas. Si además los jugadores, pues puedes trabajar con ellos individualmente para reforzar esto, perfecto. Pero en deportes de equipo, sí o sí, entrenador. Si no hay entrenador, casi que yo descarto trabajar con deportes de equipo directamente. Sí. Bueno, yo aprovecho también, ya que estamos hablando tanto de la figura del entrenador, a recomendar, a que cuentes o recomiendes un poco tu libro, ¿no? Para mí, al final, yo creo que ha sido una herramienta muy potente y yo creo que El título, que parece suspense. ¿Cuál es el título del libro? ¿El qué? El título del libro. Entrenando al entrenador. Entrenando al entrenador. Muy bien. ¿No? Lo he dicho bien, ¿no? ¿De qué editorial es, Joan? ¿Te acuerdas? ¿Y el año de publicación? Sí, es editorial Bubok. Es de 2011, pero bueno, se puede pedir a través de la web de Bubok. Se puede pedir en formato papel o en formato electrónico. Sí, sí. Yo creo que da unas herramientas muy potentes. Entonces, bueno, lo pongo por aquí también para que lo tengan en el chat. Muy bien. Manuel, que te veo ahí, que quieres algo en la consulta y cerramos. Sí. Pero lo del libro me parecía muy interesante y más baloncesto. Nada, mira, uno de los puntos que has dicho antes que me parece que es complicado, ¿no? Y es uno de los que siempre que hablo con compañeros me comentan, ¿no? Que es el tema de cómo pasar de la obligación al deseo, ¿no? Sí. Es decir, hay como una pauta de comportamiento, una pauta que vete tú a saber de dónde viene muchas veces, ¿no? Y creo que es a partir de esa modificación en la que la curva empieza a ir hacia otro lado, ¿no? Es lo que siempre vamos viendo. Entonces, ese punto, ahí un poquito cómo lo gestionáis. Imagino que habrá mucha resistencia.
Sí, sobre todo la formulación. O sea, prohibimos explícitamente el término tengo que. Prohibido. Prohibido. Pero directamente, ¿eh? O sea, y hablamos de deseamos, de queremos, pero prohibido. Y si trabajas en equipo, prohibido al entrenador y prohibido a los jugadores. Prohibido. Porque realmente ayuda mucho. O sea, solo con el cambio de formulación ayuda a que la mentalidad sea diferente, ¿no? En los mensajes a prensa, tanto del entrenador, ruedas de prensa y ahora mismo community manager, jefes de prensa, que no haya nada que haga que se parezca a la obligación de ganar. Que no haya nada. Y que ese mensaje sea coherente internamente y externamente. Cuando trabajo con clubes o con equipos, antes os decía indispensable el entrenador, al siguiente al que llamo es al community manager o a jefe de prensa. Porque que los mensajes de puertas afuera sean coherentes con puertas adentro, yo creo que es importante para generar una cultura común, ¿no? Entonces, sobre todo esto, controlar cómo hablamos, porque claro, cómo hablamos es como pensamos. Entonces, es la expresión, es lo que nos da pistas de qué hay detrás, ¿no? Sí. Sobre todo, el controlar que lo que digamos sea formulado en formato deseo. Sí. Bueno, chicos, equipo, a todos, nos gustaría tenerte, Joan, 3 horas más para poder hablar. Se nos ha ido el tiempo. Agradecer, por un lado, tu presencia, tu experiencia, tu buen hacer, tu buena voluntad también de poder participar con nosotros en este ciclo de conferencias. Agradecer tus palabras iniciales que has tenido hacia nosotros. Por supuesto, agradecer a Ana y a Manuel, que están siempre ahí al pie del cañón, con su labor, con la organización que hay detrás de todas las charlas, ese trabajo que a veces no se ve y que está ahí presente. Y bueno, cerramos, si os parece, la sesión de hoy. Te damos un nuevo aplauso virtual. Gracias. Por todo esto. Y nada, no sé, Ana o Manuel, si queréis comentar algo para cierre. Yo sobre todo agradecer por haber disfrutado de esta ponencia y además, pues bueno, también comentar que el 30 de marzo seguimos y en este caso estaremos con Paula Lázaro, que hablará sobre patinaje. Así que, y además todavía no hemos hablado de patinaje antes, o sea que fantástico y con ganas también de poder seguir sumando. Y recordar también que esta ponencia, sobre todo si sabemos de algún compañero que quería verla y no ha podido, se queda grabada y se va a poder ver en una semana o en unos 15 días, podemos verla nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, bueno, vosotros. Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos. Igualmente, saludos. Seguimos hasta muy pronto.